Y nuestro compañero Jorge Antonio Chávez, continúa en el Centro Internacional de Prensa. Nos presenta una entrevista con Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, para hablar sobre la importancia y las relaciones con las economías de APEC y otros temas relacionados a lo que ocurre en la Semana de Líderes. Adelante, Jorge Antonio, te escuchamos. Muchas gracias por el pase. Y ahora vamos a tener una entrevista con el señor Roberto de la Torre, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Señor de la Torre, bienvenido a Asia Pacífico 2024. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Señor de la Torre, uno de los temas que la Cámara de Comercio de Lima ha estado impulsando tiene que ver con las zonas económicas especiales, que es un modelo que se utilizó en Asia para poder progresivamente abrir la economía e industrializarla. Vimos lo que pasó en Asia, primero con 4 zonas económicas especiales. Entonces, lo que es importante entender en un principio es ¿qué son estas zonas económicas especiales? Sí, bien. Una zona económica especial es una herramienta, es un instrumento que se utiliza, pues un régimen que te permite atraer inversiones y generar empleo. O sea, ese es el objetivo. Y se desarrolla en espacios delimitados geográficamente, donde se dice, ok, toda esta área va a ser una zona económica especial. ¿Por qué? Porque tiene una característica que es la extraterritorialidad. Entonces ahí pueden ingresar insumos, maquinaria, se confecciona, todo se sale y no se hace ningún trámite aduanero. Entonces ahí hay una ventaja de facilitación, que por ejemplo un celular que tiene componente en muchas partes del mundo, entonces va pasando de un lado, en otro lado le ponen otra parte y ahí, ¿no? Entonces esa es una característica de una zona económica especial. Además son zonas donde generalmente tienen beneficios tributarios, ¿ya? Que hace más atractivo atraer esas inversiones. Entonces, en el caso de Perú, existen zonas económicas, zonas especiales de desarrollo que le llaman, los famosos Matarán y Paita, por ejemplo, pero son del Estado. Lo que se está planteando ahora en el Congreso, que se está discutiendo este proyecto de ley, son para que sean zonas económicas especiales privadas, como funciona en muchas partes del mundo. Entonces el Perú lo que necesita es tener un marco legal, ¿ya?, para estas zonas económicas privadas, ¿ya?, que permita justamente atraer todas las inversiones que están saliendo del Asia. A raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la ruptura de la cadena logística con la pandemia, entonces se creó una tendencia que se conoce como nearshoring, entonces acercar la producción a la región. Y el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un análisis e indican que aproximadamente 70.000 millones han empezado a salir de la región del Asia hacia nuestra región. Entonces, que lo está aprovechando México, lo está aprovechando Costa Rica, República Dominicana, que tienen bien desarrollados sus sistemas de zonas económicas especiales. Entonces, el Perú necesita tener ese marco legal para poder atraer esas inversiones. Incluso Ecuador, en diciembre del año pasado, ya sacó también su ley de zonas económicas. Entonces, tenemos que ponernos ahí a competir, ¿no? Pero ¿qué desafíos presenta crear estas zonas económicas especiales? Por lo que comenta, entiendo que estamos hablando de un territorio aduanero que es distinto. ¿Qué se necesita en términos legales y en términos de infraestructura para poder desarrollarlas? Tener un marco legal que tenga claramente definido cuáles son los beneficios tributarios que va a tener, los beneficios ahí también aduaneros, el tipo de operación que se puede. Y hay que también enmarcar ya los requisitos que se tienen que tener para crear esas zonas económicas especiales, también las penalidades que deben tener los usuarios, porque generalmente se crea una zona económica especial, eso es operada por valga la redundancia, por un operador, pero de ahí los usuarios piden ingresar a esa zona económica especial. Pero ese usuario tiene que presentar un proyecto y tiene que tener un compromiso de inversión y un compromiso de empleo. Si esos compromisos no los cumple, pierde los beneficios que se tienen. Al igual que el operador, si no cumple la cantidad de empresas que va a tener o el empleo que va a generar, también perdería la condición de operador. Entonces todo eso se tiene que regular y es por eso que está ese proyecto de ley, ¿no?
Y precisamente algo que está vinculado a las zonas económicas especiales tiene que ver con el puerto de Chancay, que es infraestructura que requiere una inversión de más de 3.400 millones de dólares y que va a cambiar el juego logístico de Sudamérica en buena cuenta, va a permitir una ruta directa hacia el Asia. ¿De qué manera conversa el puerto de Chancay con la posibilidad de establecer una zona económica especial en una zona aledaña? Chancay, el puerto de Chancay ya manifestó su voluntad de crear una zona económica especial, porque tienen un área logística que creo que son de 800 hectáreas y ellos pueden ahí crear una zona económica especial, e incluso ya hay un par de empresas interesadas, la de autos eléctricos que se ha comentado, ¿no? BYD, y también Huawei, también hay cierto interés de poder venir acá. Entonces, y una zona económica especial, al instalarse estas plantas, te traen tecnología, capacitación a la gente, y además estas empresas grandes que pueden venir son un ancla que te va a jalar a empresas, a pequeñas empresas, para que puedan ser abastecedoras, proveedoras de estas grandes empresas. Entonces se genera ahí un círculo virtuoso de generación de empleo, que es lo que se busca, ¿no? Quisiera que hablemos también sobre el tema de las pymes, porque el mercado del Asia-Pacífico el Asia-Pacífico es la región económica más dinámica del mundo. Nosotros tenemos acceso en condiciones de libre comercio a 14 economías que son parte del Foro APEC, con las cuales estamos teniendo interlocución de altísimo nivel en el marco de esta Semana de Líderes. ¿Cómo se puede incluir a las pymes en esta dinámica comercial con proyección hacia el Asia-Pacífico? Sí, correcto. Y antes de contestarle la pregunta, hay un tema importante. Lo importante es que salga una buena ley también del Congreso, que sea competitiva. No hay que sacar cualquier ley, porque lo que tenemos que pensar es que vamos a competir con todos los países de la región. Entonces tenemos que ser súper atractivos para que prefieran venirse acá y no a otro país. Y en esa norma que se estaba discutiendo, fuera del tema tributario, había unos temas que no estaban bien, como era el tamaño mínimo de la zona o la inversión mínima que se iba a exigir, que estaban con requisitos de exigencias más altas de lo que hay en la región, ¿no? Entonces, por eso es importante que a la hora que se termine de discutir en el Congreso salga una ley muy competitiva, y que no solamente piense en el tema industrial, sino también pensar en el tema de servicios, que los servicios están bien desarrollados en otra parte del mundo, en estas zonas económicas, tiene software, call center, salud incluso, etcétera, ¿no? Eso es por un lado. En relación a la pregunta de las pymes, justamente este foro y de cooperación económica, uno de los temas que se está viendo, y es una gran oportunidad para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan ser apoyadas para integrarse a las grandes cadenas globales de valor. Eso es lo importante, y además que les permitan cooperación técnica, les permitan acceso a financiamiento, que eso es uno de los principales problemas y obstáculos que tienen las micro, pequeñas empresas. No acceden al financiamiento, o si acceden son a tasas muy altas. Entonces, dentro de las declaraciones, dentro de los acuerdos, se está viendo cómo apoyar a las pequeñas y microempresas, y además también el tema de formalidad, cómo hacer de llevar a la formalidad a gran cantidad de micros, pequeñas empresas, ¿no? A través de innovación y digitalización, que es uno de los ejes temáticos que se está viendo en el foro, ¿no? Claro, precisamente la transición hacia la economía formal y global es uno de los ejes fundamentales de la agenda del foro este año, que ha sido propuesta por la presidencia peruana de APEC, ¿no? Correcto. Y la innovación y la digitalización son herramientas que ayudarían a la formalidad, pero ahí lo importante también, que esperemos que se llegue a firmar alguna declaración en consenso en relación a la informalidad, porque todos los países de las 21 economías tienen informalidad, incluso Estados Unidos tiene 8% de informalidad, bueno, y nosotros ya que estamos volando, pero ahí que se establezcan buenas prácticas, que se establezcan políticas públicas que más o menos puedan ser seguidas por diferentes países y que ayuden al país a trabajar en este tema de informalidad, que lo tenemos hace muchos años, ¿no? Sí, sin duda es un reto inmenso, pero que es importante que en el marco del Foro APEC estos temas se puedan discutir y que podamos adaptar esos aportes de otras economías a nuestras políticas públicas para
transitar hacia una economía más formal. Señor de la Torre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Asia Pacífico 2024. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Nosotros volvemos a estudios. Muchas gracias, Jorge Antonio Chávez, por esta información desde el Centro Internacional de Prensa en San Borja. Y nos vamos a trasladar ahora inmediatamente hasta Chancay. Quedan solo unas